famosas son las historias de brujas y los tan famosos juicios que hicieron temblar a todos al oír mencionar la palabra Inquisición. Sin embargo, las brujas no eran las únicas a quienes cazaban, sino también a los hombres lobo. Y hubo un caso en particular que cuenta con registro de todo lo sucedido. Te hablo del caso de Peter Stubbe, el hombre lobo de Bedburg. Quédense con esta caperucita y comencemos. Peter Stubbe, o Stump como también se le conoció, fue un hombre al que en el siglo XVI se le acusó de ser nada menos que un hombre lobo. Y aunque hoy suene a leyenda de terror o una superstición de la época, lo cierto es que todo fue un proceso judicial real con una de las condenas más espeluznantes registradas en la Europa medieval, que ya es decir mucho. La historia se desarrolla en Bedburg, una pequeña localidad cerca de Colonia en Alemania, en una época en que el miedo a la brujería y al demonio y a lo desconocido era parte común de la vida. Fue ahí donde comenzó a circular el rumor de que algo o alguien estaba atacando a las personas en los caminos y devorando su carne. Durante años los habitantes de Bedburg vivieron aterrados. Los cadáveres aparecían desmembrados, las entrañas arrancadas y los huesos quebrados con una violencia que no parecía humana. Las víctimas eran de todo tipo: campesinos, mujeres, niños e incluso animales del campo. Algunos aldeanos decían haber visto una bestia grande y negra con una forma de un lobo rodeando los sembradíos al caer la noche. Otros juraban que se trataba de un demonio que se había soltado del infierno. Pero pronto las sospechas empezaron a apuntar hacia un hombre, Peter Stubbe. Él era un granjero relativamente conocido, un hombre de mediana edad que de puertas para afuera llevaba una vida normal. Tenía tierra, cierta posición económica y una apariencia tranquila. Sin embargo, en el pueblo no todos confiaban en él. Desde hacía años corrían murmullos de que se le veía de noche merodeando los campos, de que tenía un temperamento impredecible y se generaron sospechas respecto a su trato con sus hijos, en especial con su única hija. La verdadera pesadilla comenzó cuando los aldeanos organizaron una batida para cazar a la bestia. Varios hombres armados con lanzas y perros siguieron el rastro de sangre que los llevó hasta el bosque a las afueras de Bedburg. Allí, después de horas de búsqueda, vieron a un hombre lobo que los miraba con unos ojos brillantes. Lo persiguieron sin descanso hasta que en medio de los matorrales el animal pareció desvanecerse. En su lugar hallaron a Peter Stubbe jadeante, cubierto de lodo y con un abrigo que, según dijeron, aún tenía manchas frescas de sangre. Tampoco ayudó a que uno de los cazadores asegurara haberle cortado una pata izquierda a uno de los lobos perseguidos y luego vieran que a Peter Stubbe también le faltaba la mano izquierda, lo que hizo suponer que esto dejaba en evidencia su transformación de licántropo a humano. Fue arrestado de inmediato. El hombre ni siquiera puso resistencia. Lo llevaron encadenado ante las autoridades locales y lo sometieron a un interrogatorio que en la Alemania de 1589 significaba una total tortura. Sin embargo, según los registros, mucho antes de la tortura, Stubbe comenzó un relato que dejó perplejos a todos y, asumiendo su responsabilidad y supuesta naturaleza de hombre lobo. Según su testimonio, desde los 12 años practicaba la magia negra. Esta dio frutos cuando por fin tuvo respuesta del maligno. Declaró que le había hecho un pacto con el diablo. Afirmó que Satanás en persona le había entregado un cinturón mágico
hecho de piel de lobo que al colocárselo lo transformaba en una bestia salvaje con fuerza sobrehumana y ansias de carne humana. Decía que al usarlo perdía todo sentido de la humanidad y que podía correr con una velocidad de un depredador y desgarrar cuerpos con sus propias manos y dientes. Peter Stubbe relató con una frialdad escalofriante una lista interminable de crímenes. Dijo haber desvivido y devorado a 13 niños, 2 mujeres embarazadas y varios campesinos, algunos de los cuales eran sus conocidos. También confesó haber desvivido a su propio hijo, al que abrió el cráneo para comerle el cerebro. Según los documentos del juicio, incluso se le acusó de incesto con su hija Belle y de tener relaciones con una mujer que decían era una súcubo, o sea, un demonio sexual. Pues entre los instintos que también le daba el cinturón estaba el de tener un gran apetito sexual, por lo que iba regularmente con amantes, y si éstas no estaban para él, Stubbe salía a la búsqueda de mujeres para tomarlas a la fuerza. Aquí un detalle en este relato, y es que Peter Stubbe no iba a hundirse solo. Luego de estas declaraciones no faltaron las sentencias por brujería a las mujeres que él señaló en su descripción. La primera fue su hija Belle, una adolescente que vivía con él tras la muerte de su madre, ya que Stubbe la señaló como su amante en una relación incestuosa, cuya única prueba fue su palabra, que bastó para que la Inquisición tomara eso como una prueba irrefutable de que Belle estaba bajo la influencia del demonio. Los inquisidores afirmaban que una mujer que se entregaba a un hombre lobo era en esencia una bruja, una cómplice en los rituales infernales. A Belle la acusaron de haber ayudado a su padre en sus crímenes, de conocer su secreto y de participar en banquetes en los que comía con él la carne de las víctimas. Se la declaró culpable de incesto, complicidad demoníaca y brujería. La otra mujer fue Katharina Trumpin, una vecina de Bedburg y, según Peter, su amante. A ella también la señalaron como hechicera y seductora bajo el argumento de que había usado artes del diablo para dominar la voluntad de Stubbe y convertirlo en lobo. Los jueces la describieron como una mujer impía, corruptora de hombres, y aseguraban que junto con Belle realizaban rituales de magia para invocar al demonio. No hay evidencia real de que existiera algo de esto, y es muy probable de que fuera una mujer común que se convirtió en un blanco fácil para las supersticiones del momento. Cuando fue arrestada aseguró ser inocente y de ni siquiera tener trato con Stubbe. Aseguró que incluso era una mujer virgen, pero como sabrás, una vez señalada como bruja en aquel entonces, ya no había escapatoria. Lo más perturbador de estas descripciones del supuesto hombre lobo fue que sus descripciones eran tan detalladas que los jueces, los sacerdotes y hasta el pueblo entero quedaron convencidos de que estaban ante un ser poseído. Algunos testimonios afirmaban que Peter había sido visto devorando animales aún vivos, o que lo vieron transformarse ante los ojos de sus víctimas. No existía manera racional de contradecir esas versiones en una época donde la palabra ciencia apenas tenía lugar frente a la religión y el miedo. La condena llegó rápido. Peter Stubbe fue sentenciado a ser desvivido de la forma más cruel imaginable, en un espectáculo público al que asistió medio pueblo, incluso miembros de la realeza que no acudían a estos actos, que consideraban vulgares. Ellos también asistieron por el morbo generado por las declaraciones. Fue llevado a la rueda de tortura el 31 de octubre de 1589, una fecha que no deja de ser simbólica. Allí le arrancaron primero la piel con tenazas candentes, luego rompieron todos los huesos, brazos y piernas con un mazo de hierro y finalmente le cortaron la cabeza. Su cuerpo fue quemado y su cabeza colocada en una estaca con forma de lobo a las afueras de Bedburg, como advertencia para que cualquiera que osara servir al demonio. Junto a él fueron ejecutadas su hija Belle y su supuesta amante Katharina, acusadas de complicidad en los crímenes. Los aldeanos creyeron haber exterminado al monstruo, pero el nombre de Peter Stubbe se convirtió en una leyenda que cruzó fronteras.
Su historia se imprimió en panfletos, se contaba en las tabernas y se usó como un sermón en las iglesias para recordarle al pueblo que el diablo no podía habitar entre los hombres. Y por supuesto dejar en evidencia el precio de tales infamias relacionadas a la magia negra, pero también el de no estar con la Iglesia Católica. Verás, aquí un detalle importante, y es que en el tiempo que sucedió todo lo que te conté, había una enemistad latente entre católicos y protestantes. Estudio pertenecía a estos últimos, por lo que se ha especulado que toda esta sentencia tuvo cierta represalia por otras corrientes de pensamiento, dando a entender que el hombre lobo, al no ser un católico y pertenecer a los recién desvinculados protestantes, quedó expuesto a la influencia demoníaca. Muchos historiadores creen que Peter Stubbe fue víctima de una de las cacerías de brujas, un hombre enfermo o simplemente un chivo expiatorio de una sociedad desesperada por culpar a alguien de sus desgracias. Otros piensan que realmente creía ser un hombre lobo, un caso extremo de psicosis o licantropía clínica, un trastorno mental en que la persona se convence de transformarse en un animal salvaje. Con el paso de los siglos, el caso de Peter Stubbe se convirtió en el molde de todas las historias de hombres lobo que vinieron después. Su nombre aparece en los tratados de demonología y en los relatos que inspiraron las primeras películas del género. Para muchos, fue un asesino serial que encontró en el mito del hombre lobo la justificación perfecta para su locura. Para otros, un símbolo de cómo el miedo colectivo puede convertir a un ser humano en un monstruo. Lo cierto es que en Bedburg incluso hoy se sigue contando que en las frías noches, cuando la niebla baja sobre los campos, se puede escuchar los aullidos de un lobo solitario que ronda las afueras del pueblo. Algunos dicen que es el alma de Peter Stubbe condenada a vagar eternamente por las atrocidades que cometió, o quizás por los pecados que otros le adjudicaron. Pero bueno, yo espero que les haya gustado este video con el que celebramos un año en el canal de Lidelubel. Muchas gracias por el apoyo a quienes se han suscrito y visto mis videos en este primer año, de los que espero sean muchos. Aprovecho para invitarte a ver videos anteriores y darles like y recomendarme con tus conocidos. Me ayudarías mucho. Pero por el día de hoy, como tú sabes, yo soy Eli de Lubel. Que tengas un lindo día, tarde o noche. Nos vemos en el siguiente video. Mucho cuidado con los hombres lobo.